En línea, Sebastián, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jacobo? Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, puede leerse como una nueva victoria de las políticas de Donald Trump, que Canadá se siente a firmar hoy el Tratado de Libre Comercio que vincula a México, Estados Unidos y Canadá, con Estados Unidos como gran articulador por la dimensión de su mercado, en los términos que Trump venía exigiendo. A ver, cuando Trump se postuló presidente, dijo que uno de sus principales objetivos era reducir los 795 mil millones de dólares de déficit que tiene con el mundo. Repetimos, Mm, 900, a ver, redondémoslo, 800 mil millones de dólares. Es una ujú, barbaridad. De estos 800 mil, el 46% representa con China nada más. Y ujú, el 10%, un poquito más, 11%, era con Canadá y México combinado. Es decir, México y Canadá actualmente tienen un déficit comercial, tienen un superávit comercial con Estados Unidos de cerca de 100 mil millones de dólares. ¿Qué hizo Trump con todo el mundo? Dijo, uno por uno empezó a ponerle o amenazarlo con ponerle aranceles. Muchos países empezaron a aceptar los términos y condiciones de Trump y cerraron acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y cada uno de estos países. El plato fuerte sigue siendo China, pero el segundo punto principal era qué iba a pasar con México y Canadá. Europa también ya acordó como bloque, aún no está firmado, pero acordado verbalmente porque están poniendo los últimos toques al acuerdo. Pero se supo ayer que a última hora de la noche Canadá aceptó los términos norteamericanos y ahora habrá el nuevo bloque que se llamará USMCA. Alguien deberá poner un nombre en castellano más fácil de pronunciar, en inglés sí, es fácil. Esto es US Mexico-Canada Agreement, ujú, anteriormente conocido como NAFTA o el TLC América del Norte, el TESLAN. ujú, Es victoria de Trump. Trump está consiguiendo cumplir con su promesa de campaña, que es reducir el déficit que tenía con el resto del mundo mediante unas medidas polémicas, agresivas, patoteras, pero él dice, anteriormente en Estados Unidos, mediante el diálogo, nunca logró reducir este déficit. Como ningún país logró reducir este déficit con nosotros negociando, yo hago lo siguiente. Soy Estados Unidos, acá mando yo, soy la primera potencia mundial, represento el 25% del PBI mundial, vamos a reducir esto de manera agresiva. Y lo logró. ujú. Bien, ¿sostenible en el tiempo todo esto para vos? A ver, es sostenible en el tiempo porque son acuerdos a largo plazo. La metodología de operar de Trump, no solamente con comercio, sino con otras formas. Y lo votaron de manera abultada por esto. Ujú, Porque Washington, el electorado americano veía que el típico político norteamericano no tenía el sentido común de ser una persona, o le hablemos de Washington como una persona, que lograba cerrar acuerdos o llegar a sus objetivos de manera dialoguista, de manera conjunta, de manera yo hablo con todos los partidos políticos para llegar a un acuerdo. Es decir, eso no funcionaba. ujú, Vos me decís esto es sostenible en el tiempo, es sostenible en el tiempo. El problema es que Trump crea enemigos y cuando Trump se vaya no va a ser el mejor amigo de todo el mundo, pero los acuerdos los va a dejar firmados y el beneficio económico los americanos lo van a ver. Y ujú. eso es lo más importante. Trump no busca ser amigo de todo el mundo, no busca ser querido por nadie, además, es muy odiado. Pero los logros económicos los estamos viendo como el crecimiento económico de Estados Unidos y el desempleo norteamericano y la confianza del consumidor están en niveles récords. Claro. Decime, y con respecto de la elección de medio término, porque yo veo que en los medios de Estados Unidos hay mucho entusiasmo con lo que sería un masivo voto de repudio a Trump, por ende a los republicanos, del voto femenino, digamos, ¿no? A ver, históricamente de los últimos 40 años, ninguna vez que un presidente enfrentó su primera elección de mitad de término, su partido terminó fortalecido, excepto una vez que fue George Bush después de los ataques el 11 de septiembre. Claro. Siempre un presidente pierde poder en la Cámara, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, después de una elección legislativa. ¿Ok? Ajá. Habiendo dicho eso,
las encuestas daban el mismo día de las elecciones presidenciales que Hillary Clinton iba a ser presidente, y mira lo que pasó. Entonces, y Trump es muy particular. El electorado norteamericano está enamorado de Trump, no de los republicanos, ni los de demócratas. Recordamos que Trump no es republicano, no es demócrata, es un tipo separado del mundo. Por lo tanto, si Trump pierde ahora el poder político en el Congreso, que muy probablemente lo pierda, hay que intentar identificar por qué perdió este político. Primero, históricamente, todo presidente pierde poder político, como dije, en las elecciones. Y segundo, históricamente se asocia esta pérdida de poder a las políticas del presidente. Sin embargo, las políticas del presidente son impecables, porque está mejorando Estados Unidos como nunca, y este electorado separa al presidente de sus políticas de Congreso. Por eso mismo es muy difícil hoy mismo decir qué va a pasar. Las encuestas dan que va a ser una ola azul, como se dice, que es una ola que los norteamericanos van a votar el partido demócrata, que está representado por el color azul. Yo tengo mis dudas de que vaya a ser tan fuerte la ola, y sí, yo estoy convencido que los republicanos van a poder correr. Hoy mismo tienen la Cámara Alta, tienen la Cámara Baja y tienen 33 de 50 gobernaciones, aparte de la presidencia. Esto es insostenible a lo largo del tiempo, es mucho poder político en Washington. Los norteamericanos le van a poner un límite. Hay que ver en qué se representa ese límite. Bueno, casi seguramente, en más de un sentido, veremos una vez más una elección muy distanciada, entre lo que pasa en las grandes ciudades, en los grandes conglomerados urbanos y en el denominado interior profundo de Estados Unidos, ¿no? Donde las realidades culturales son muy asimétricas. Son dos mundos opuestos. Recordemos que el 15% del territorio norteamericano está representado por las grandes urbes. Ahí reside uno más, uno menos, el 50% del electorado. El 85% del territorio norteamericano, que es considerado el territorio del interior del país, ahí reside el 50% del electorado, que es representado por el interior. No hay gran urbe en Estados Unidos que en las últimas elecciones presidenciales se ha votado a Trump. Y no hay prácticamente lugar del interior del país que haya votado a Hillary Clinton. Obviamente hay excepciones, pero te quiero decir, si vos ves el mapa, el 85% del territorio norteamericano está pintado de color rojo, que es el color republicano. Sin embargo, el 15% del territorio, que son las grandes urbes, que es el Estados Unidos que conoce el argentino cada vez que viaja, porque el argentino no conoce el interior de Estados Unidos, ese electorado votó a Hillary Clinton. Y eso lo vamos a seguir viendo, ¿ok? Las grandes urbes se han convertido en polos socialdemócratas europeos, progresistas, laicos. Ese es el lugar que conoce el argentino: Washington, Nueva York, Miami, Orlando, Disney, Los Ángeles, San Francisco, Chicago. Esos van a votar siempre de demócratas y siempre visitamos ahí. Nunca vamos a Wichita, Kansas nosotros, nunca vamos a Duluth, nunca vamos a Anchorage, Alaska, ¿me explico? Sí. Y hay que entender que esta grita norteamericana se va a seguir acrecentando. Mientras Washington siga gobernando para las grandes urbes, cosa que sigue ocurriendo, esta grita se va a seguir acrecentando. Pablo, vamos a ver ahora, pero repito, las elecciones legislativas son muy diferentes a unas presidenciales. Las personas que votan es mucha menos cantidad de las personas que votan a presidenciales. Claro. Es muy concentrado, es por distritos. Es decir, no tengo tiempo a explicarte ahora porque yo sé que estás muy ajustado de tiempo, pero es muy apasionante entender cómo se vota en Estados Unidos las legislativas para entender cómo se puede interpretar el resultado. Sí, yo recomiendo cada tanto a la audiencia, cuando aparecen estos temas, tratar de buscar en Netflix el documental Meet Roger Stone, que muestra aspectos muy interesantes y que es bueno tenerlos por lo menos para poder formar la propia opinión. Como siempre, Sebastián, muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos, nos hablamos con Sebastián Maril, seguimos en un